Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Es que es tan orgulloso. Desearía que tuviera a Cristo en su corazón y no otras cosas. ¿Cuándo llegará mi turno de cambiar? Es que ni siquiera sé por dónde empezar. Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada, bienvenido, gracias por estar hoy aquí conmigo. Espero que juntos podamos aprender bastante. Como puedes ver en tu pantalla, hoy vamos a estar viendo Mosiah del 29, capítulo 29, hasta Alma, capítulo 4. Unos capítulos hermosos que definitivamente reflejan esos conflictos que tenemos todo el tiempo y a diario, sea con nosotros mismos o con otras personas. Permíteme abrochar tu cinturón porque hoy vamos a estar en un recorrido por diferentes emociones que definitivamente nos llevarán a entender que hay esperanza, aun cuando las cosas parecen estar demasiado nubladas en nuestra vida. Bien, en la parte 1 de la clase pasada quedamos en el capítulo 29. Exploramos bastante y a profundidad este capítulo viendo cómo el Señor nos habla de esta agencia personal que nosotros tenemos, que es el mismo albedrío, y cómo Él mismo nos impulsa a que nosotros utilicemos ese albedrío de manera correcta, a diferencia como lo hace el mundo. Bien, ahora llegamos aquí al capítulo 4 de Alma, que va a estar súper interesante. Yo les invito, mientras yo encuentro el capítulo, que ustedes puedan dejar su like para marcar su asistencia y que también puedan compartir esta clase. Bien, capítulo 4, versículo 4 de Alma. Mira lo que dice. Y empezaron a establecer la iglesia más completamente, ¿sí? Y muchos fueron bautizados en las aguas de Sidón y se unieron a la iglesia de Dios, ¿sí? Los bautizó Alma, a quien su padre, Alma, había congregado sumo sacerdote del pueblo de la iglesia. Este versículo es bien interesante y me encanta que el capítulo 4 empiece de esta manera, porque parecía que del 29 al 4 todas las cosas le estaban saliendo negativamente a Alma. Había tenido que luchar contra Amlici, había tenido que ver cómo los lamanitas y los nefitas se unían para destruir al pueblo del Señor. Bueno, tantas cosas, y al final vemos que el Señor cumple con los mandamientos de aquellos, cumple con las promesas para aquellos que guardan los mandamientos. Ahora, es bien interesante lo que va a seguir ocurriendo acá, porque se nos dice en el versículo 5 que bautizaron a más de 3.500 personas. Eso es bastante, son muchas personas. Y si tú lo miras, hoy en día podrías decir, bueno, wow, muchas personas. Pero ¿qué sucede con lo que está pasando hoy en día con la iglesia en nuestros últimos días? El Señor cada día está haciendo que nuevas personas, cada día y cada año, se unan a nuestra iglesia para que puedan conocer el mismo evangelio que Alma llevó a estas personas. Ahora, veamos el versículo 6, porque a pesar de que tenemos dos versículos bastante interesantes, 4 y 5, donde nos llenan de esperanza y decimos, wow, Alma realmente logró que estas personas se convirtieran, vemos que es decisión de cada persona decidir qué hace con su agencia y hacia dónde lleva los caminos del Señor, y si llega a permitir que el orgullo ensanche demasiado quién es Él. Y aconteció que en el año 8 del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas. Creo que esto es algo que ya no nos asombra tanto. Ellos estaban prosperando y entonces empiezan en este ciclo del orgullo que ahora los va a llevar por caminos diferentes porque están empezando a hinchar su corazón de orgullo. Y notarás que esto es bien interesante porque al final del versículo 6 vuelve a nombrar el orgullo, luego entonces vemos el versículo 8 y aparece también 2 veces el orgullo en el versículo 9. Nuevamente en el 12 y nuevamente en el versículo 19. El orgullo domina esta página del capítulo.
Y en realidad es fascinante porque vamos a empezar a ver que Alma, que es el juez superior y el sacerdote, empieza a notar que el pueblo está aumentando en iniquidad. Así que en lugar de aprobar más leyes para obligarlos a hacer cosas, él dice, voy a juzgarles menos y voy a empezar a servirles y a enseñarles más. ¿Recuerdan cómo iniciamos la clase al inicio? Con muchas preocupaciones en nuestro corazón por nosotros mismos o por los demás. Es fascinante ver cómo las páginas del libro de Mormón reflejan la personalidad de Cristo por medio de los personajes que vemos aquí. El Salvador sabe perfectamente que cuando nosotros empezamos a seguir los mandamientos, Él debe y desea bendecirnos. Pero también sabe que muchas veces cuando empieza a bendecirnos, nuestros corazones se endurecerán creyendo que es por nuestro propio mérito. Pero tiene la capacidad, el amor, la misericordia y la gracia de proveer su propio sentimiento y el sentimiento en otros para que nos ayuden a volver a su camino. Esto es magnífico. Y tú dirás, bueno, ¿y Liz por qué dice esto? Pues porque Alma deja el asiento de juez a otra persona para que se encargue de este asunto de juzgar a las personas y asume la responsabilidad a tiempo completo de enseñar y trabajar entre las personas, donde va a dedicar todo su tiempo a la parte profética de intentar persuadir a las personas a través de su servicio amoroso a usar el albedrío para elegir correctamente a Dios. Y es que esto es fascinante porque se une con la clase anterior. En lugar de renunciar a la posición de sumo sacerdote como alguien y decir voy a pasar más tiempo aprobando leyes, contratando más fuerzas del orden para obligar a las personas a hacer lo que yo quiero que hagan y construyendo más prisiones para que ellos se nieguen a conformarse y usarlos para que lo hagan, esa es la forma en la que Satanás trabaja. Como Satanás en realidad hubiera abordado este tema. Él está tomando otro camino, que es debemos activar más el albedrío de estas personas. Debo activar el albedrío de mis hermanos. Entonces, miremos el versículo 15 y mira lo que dice. Ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaban al resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Y quiero aclarar algo, cuando dice que Alma empieza a sentirse muy afligido, esto sucede realmente antes de que él renunciara al asiento judicial como juez. Luego dice, no obstante, el Espíritu del Señor nunca me faltó. Así que vemos que mientras él está en estas luchas, el Espíritu del Señor no lo desampara, no lo deja caer. Y es entonces cuando claramente es inspirado por el Señor para seleccionar a un hombre sabio entre las personas, entre los ancianos de la iglesia, para darle este poder que él estaba teniendo. Y entonces es cuando vemos que es Nefía, sí, Nefía, siempre se me confunde ese nombre, pero es Nefía quien recibe ese asiento de juez. Y ahora Alma puede enfocarse al 100% de su atención en enseñar y activar el albedrío de las personas para intentar que elijan adecuadamente. Vamos ahora al versículo 19. Dice, e hizo esto para poder salir él mismo entre los del pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir, por medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y las artimañas y todas las tentaciones que había entre los del pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Me fascina este patrón en la vida de Jesucristo y en la vida de los ministerios de nuestros líderes de la iglesia, tanto generales como locales hoy en día. Es algo inspirador. Y ahora algunos de ustedes pueden estar sentados en un entorno hogareño preguntándose, bueno, ¿y qué? ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto que Liz está leyendo y que yo puedo leer también? La mayoría de nosotros no tenemos grandes llamamientos en la iglesia, ni grandes asignaciones en el trabajo, ni grandes responsabilidades en grandes organizaciones. Entonces, ¿qué? ¿Qué hay para nosotros? Creo que al principio, si Alma estuviera aquí, y bueno, no puedo hablar por él, pero supongo que podría decir algo y nos podría decir algo como,
en cualquier área de influencia que tú tengas, ruega por la ayuda de Dios, por el Espíritu del Señor, para que te guíe en cómo activar el uso apropiado de la agencia. No coaccionando o forzando o condicionar con Dios te ama y si no haces lo que Él te pide, entonces te irá mal, sino que creo que más bien con esta larga lista que se nos ha nombrado de atributos cristianos. Y eso es lo que motivará a las personas al uso personal de su agencia. El pequeño problema de esto es que a veces mientras estamos en este trabajo de hacer que las personas activen su agencia, puede que esto nos tome múltiples intentos, mucha paciencia y continuamente perdonar y esforzarnos por comunicarnos entre nosotros, mostrando que el amor y las enseñanzas de Jesucristo son realmente el camino y que juntos podemos llegar a caminar por ese mismo camino, tal y como el Salvador lo hace una y otra vez con nosotros, repetidamente a lo largo de nuestras vidas, diciéndonos que a pesar de que sabe que caeremos en ciertos momentos de nuestra vida en este ciclo del orgullo, está dispuesto a dar su mano para sacarnos del lugar en donde estamos. Ahora, hay muchas cosas que pueden influir en esto. La clase pasada hablábamos de que cuando un rey inicuo se posiciona, es muy difícil sacarlo. Pero esto no solo ocurre en los gobiernos, también ocurre en nuestros corazones. Cuando el orgullo, cuando ciertos símbolos, o podríamos decirlo así, dioses ajenos se fundan en nuestro corazón, o sea, nuestros pensamientos, relaciones que tenemos, personas, redes sociales, etcétera, se fundan en nuestro corazón y llegan a tener un impacto más fuerte que el que Dios tiene en nosotros, es muy difícil sacarlo. Sin embargo, el Señor ha dado diferentes técnicas para que nosotros sepamos cómo salir de ahí. Me encanta que hay una frase del elder Richard G. Eldridge, creo que se dice así, de la Conferencia General de abril de 1993. Y él tiene un discurso que se llama Lobos disfrazados de ovejas. Miren lo que él dice. ¿De dónde sacarían los lobos cueros de ovejas tan auténticos para engañar al rebaño del Señor? Es posible que estén vestidos con grandes riquezas y delicadas sedas, tal y como Alma lo advirtió. ¿Serán las vanidades y las flaquezas de los hombres los instruidos que no escuchan los mandamientos del Señor, como lo dijo Jacob? Es posible que a veces se vistan para aparentar ser pastores rectos, para engañar aún hasta los escogidos. Y es que al principio de la clase parecía que eran preguntas, dudas y aflicciones que solo teníamos nosotros, pero las Escrituras dejan claro el patrón. Hay Noés en nuestra vida. No es el rey Noé, no el profeta. Hay reyes Noé en nuestras vidas que nos inducen a hacer lo malo pretendiendo que es lo bueno. Hay personas como Emlisí que nos inducen a hacer lo malo pretendiendo que es lo bueno y como muchos otros ejemplos. Sin embargo, hay personas como Alma padre, Alma hijo, Jacob, Enos, Nefi, que nos ayudarán a salir de estas mentiras que el mundo quiere colocar en nosotros. Pero la forma más fácil de poder identificar esto es lo que Joseph Fielding Smith nos dijo. Dios nos revelará siempre nuestras debilidades. Y es que cuando las cosas van mal, es normal y natural comenzar a buscar las excusas, comenzar a observar cuidadosamente las actitudes y comportamientos de uno para determinar si se ha ofendido a Dios. Si una persona es sincera en sus búsquedas personales, si le pide a Dios que le revele su debilidad, el Señor puede despertarlo para que recuerde su deber. Es decir, el Espíritu de Jesucristo puede recordarnos los compromisos, convenios y consejos divinos, poniendo así en vívido alivio el ideal y lo real en nuestras vidas. Para concluir, sé que Dios vive. Sé que algún día Él regresará a esta tierra y tomará el gobierno sobre sus hombros. Ese será un día hermoso, pero no necesito esperar ese día para empezar a aplicar estos principios en mi propia vida, en mi propia esfera de influencia, en mis propias áreas de relaciones, para poder construir esas relaciones y escuchar y observar, aprender de las personas en nuestro alrededor. Y luego enseñar con amor, corregir con amabilidad. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros en nuestros esfuerzos
Esa es mi sincera oración para esta clase del día de hoy y para nuestras vidas. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase express del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta parte 2 de los capítulos de Mosiah 29 hasta Alma 4. Vemos una vez más cómo el Señor activa nuestra propia autonomía, nuestra agencia, nuestro albedrío para llevarnos al punto de prosperar, pero de prosperar junto a Él. Ese es su propósito principal. No se les olvide seguir todas las redes sociales de Central de Jóvenes. Por allá hay cosas bastante divertidas, pero que edifican nuestra fe. Recuerda, vivir el Evangelio, escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo nada es imposible. Nos vemos la próxima clase todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Nos vemos. Adiós.